Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creo que es importante, este podcast de reflexión y opinión en el que yo reflexiono y opino. Esta semana quiero hablar un poco sobre el tema de la trascendencia y cómo ha cambiado de cierta forma mi concepto de trascendencia basándome primero en un pensamiento que se me ocurrió al leer un libro que estoy empezando a leer y tratando de terminar de leer porque los que me conocen saben que no tengo el hábito de la lectura, estoy trabajando en eso y en la importancia que tiene que pensemos y que estemos conscientes de que podemos ser trascendentales para este mundo, de alguna o de otra manera. No te asustes que no me voy a poner demasiado filósofo ni demasiado profundo, te invito a que lo escuches completo y que me comentes tus opiniones y qué te parece a ti este tema. Si me escuchas en YouTube en los comentarios y si me escuchas en Spotify puedes comentármelo en Instagram o en mi Twitter personal. Así que sin más preámbulo, creo que es importante que comencemos. Quiero empezar comentando por qué no hubo episodio la semana pasada. Y es que básicamente se acabaron las vacaciones obligatorias de la cuarentena y volví a empezar a trabajar. Y esta semana fue, o la semana pasada mejor dicho, fue ligeramente caótica en cuanto a la organización con el horario y todo el tema de volver al trabajo. La verdad es que salía muy cansado, la espalda destruida y los pies me dolían bastante. Y bueno, se nota que perdí condiciones en ese sentido en estos 3 meses de cuarentena. Y te preguntarás, ¿por qué Josué trabaja teniendo este podcast tan exitoso? Bueno, básicamente porque no se me ha ocurrido una idea buena y que valga la pena cobrar suscripción por eso para presentarla para el Patreon. Así que por ahora seguimos en el trabajo regular, muchachos, en la esclavitud del siglo XXI. Y creo que se escuchará un poco ronco este episodio, la voz la tengo un poco distorsionada, un poco rara, y es que además de que se acabó de cierta forma la cuarentena como tal, pude el fin de semana reunirme con mis amigos que están aquí en Madrid, pudimos hacer una parrillita, compartir y bueno, me puse bastante bullero y gritón y por ende tengo la voz un poco ronca. Quiero empezar a hablar del tema porque me parece bastante interesante y quería comentar cómo se me ocurrió esto, de dónde viene. Y es que bueno, a principios de la semana pasada igual, antes de empezar a trabajar, encontré un libro en la biblioteca de acá de la casa que se llama Cartas a Samuel y me llamó un poco la atención. Básicamente es una recopilación de cartas del autor para su nieto, que su nieto nació con espectro autista, nació con esta condición y él también, el abuelo, tuvo un accidente hace aproximadamente, digamos, unos 20 años antes de escribir el libro, o sea, tenía como 20 años parapléjico, entonces decidió escribirle estas cartas no solo para contarle un poco sobre sí mismo y transmitirle cierta sabiduría de alguna forma o su experiencia, sino también para comentarle su perspectiva de la vida al ser una persona que por causas es diferente y tiene condiciones diferentes en todos los sentidos. Entonces, en una de las cartas a Samuel, que le escribe su abuelo, él le comenta un poco sobre el que viene siendo su bisabuelo, que es su padre, el padre del autor. Y una cosa que me dejó un poco pensativo en esa carta fue que él le comentó que su padre se dedicó solo, bueno, a trabajar y a mantener a la familia y a buscar las maneras de sacar adelante a la familia y que tuviéramos oportunidades y todo esto. Y en una parte, finalizando la carta, le comentó como que tu bisabuelo no fue un hombre trascendental, no dejó una huella muy profunda en el mundo, vino al mundo y lo dejó y se fue dejándolo como estaba. Y eso me prendió la chispa del tema de la trascendencia y de dejar un legado de alguna manera y me puse a cuestionar mi propia definición de trascendencia, porque para mí la trascendencia era hacer algo que fuera recordado y que se hablara al respecto o que tuviera una influencia durante años, tipo los antiguos filósofos o Martin Luther King y todas estas personas que han causado cambios o que han sido la cara de cambios grandísimos en el mundo. Y dije, ¿por qué no hablo de esto? Porque realmente creo que además que está comprobado que es un deseo interno del ser humano siempre el tema de buscar la trascendencia.
yo me puse a preparar el episodio y descubrí varias cosas. La primera es que me iba a cargar en 10 minutos un tema que ha sido discutido por tantos filósofos y ha sido motivo de análisis y de pensamiento durante siglos, y yo en 10 minutos lo iba a destrozar. Pero igual esta es mi opinión, es mi forma de analizarlo, es mi forma de verlo, y me di cuenta que la trascendencia, una de sus definiciones más básicas, es la capacidad de influir en alguien. Yo siempre lo veía desde un punto de vista macro, como influir en el mundo entero de alguna manera. Y esa definición que vi me hizo pensar que todos podemos ser trascendentes, y que si estuviésemos conscientes de que todos podemos ser trascendentes al generar algo en una persona por lo menos, seríamos también más responsables con lo que hacemos. Porque así como podemos ser trascendentes o trascender de forma positiva, también podemos trascender de forma negativa. Y esto también me lleva a estas teorías como el efecto dominó o el efecto mariposa. Y yo creo que lo dije en un episodio anterior, pero básicamente pensar que todo lo que hacemos tiene una reacción importante para el mundo y la sociedad y para el resto de personas que están a nuestro alrededor, me parece que le da más valor a todo lo que hacemos y también nos hace hacer las cosas con más conciencia. Si, por ejemplo, volviendo al tema de las cartas a Samuel, el padre, el abuelo, perdón, dijo que su padre no había sido trascendente, pero que estaba dispuesto a contarle a su nieto cada vez que hablaran sobre su padre, o sea, sobre su bisabuelo. Y yo digo, esta persona pudo trascender de forma que su hijo quiere hablar de él con su nieto, lo que vienen siendo 4 generaciones. Está escrito ahora en un libro que leí yo y del cual me estoy basando para filosofar aquí de alguna forma y hacer un episodio de este podcast. Un podcast que a lo mejor varias personas van a escuchar y en alguna hará clic de alguna manera y le animará a hacer algo que causará cosas en otras personas y así sucesivamente. Y yo digo, este señor, incluso sin buscarlo, incluso sin estar consciente de esto, incluso sin que su propio hijo al escribir sobre él considerara que fue así, este señor fue trascendente y está siendo trascendente porque está influyendo tanto en su hijo, en su nieto, su bisnieto, en mí y en las personas que a lo mejor escucharán el podcast de alguna manera. Entonces, es como muy interesante el hecho de que todos estamos tan conectados de cierta forma, más allá del tema del tecnológico, que me hace pensar demasiadas cosas y me abruma también, porque yo siempre he dicho que no quiero ser gurú de nada, ni tampoco quiero ser la voz de la razón de alguna forma, simplemente estas son mis opiniones y mis reflexiones, pero al mismo tiempo cada vez que me meto aquí en este armario con el micrófono y empiezo a grabar, me vienen tantas cosas en la mente y me pongo a pensar en cuán importante es, o lo que creo que es importante, cuán importante es estar consciente de lo que hacemos, ser consciente de lo que decimos, porque nuestras palabras y nuestros actos tienen mucho peso. Todo lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de George Floyd, eh, toda la trascendencia que ha tenido un tuit, además de toda la actitud que ha tenido Donald Trump al manejar este tema, todo lo que ha desencadenado en disturbios, en cosas que, bueno, en saqueos, en más abuso policial, en muchos temas que son situaciones que han venido una tras otra, tras generar esto, para generar esto. Es como una avalancha, una bola de nieve que se va agrandando y agrandando y empieza con un acto de un policía que abusa de su poder y se deja llevar y mata a una persona inocente. Y esto genera más cosas y así sucesivamente todo lo que hacemos. Si ese policía, por ejemplo, o si todas las personas que de alguna u otra forma han o son o hemos sido racistas de alguna forma o discriminatorios con otras personas de alguna manera, fuéramos conscientes de que esto puede generar tantas cosas negativas, lo pensáramos 2 veces antes de hacerlo, por supuesto que el mundo sería mejor. Por supuesto que no estaríamos teniendo los problemas que estamos teniendo en este mundo, al mismo tiempo que estamos tratando de salir de él y poner
colonias en otros planetas, cuando aún no podemos ni cuidar este como es. Quizás me fui un poco del tema, pero me entró un cierto sentimiento al mismo tiempo que estoy grabando esto, que ya tenía pensado desde la semana pasada con toda la situación que está pasando hoy día, en especial en Estados Unidos con el tema racial, y creo que fue un buen momento, era un buen momento para conversar al respecto. Me gustaría saber para ti qué es la trascendencia y cómo te gustaría ser recordado, de qué forma te gustaría trascender en este mundo. Yo sé que hay personas a las que realmente no les interesa demasiado ser trascendentes, pero últimamente he pensado que independientemente de que queramos o no, todos de alguna manera trascendemos. Y hay niveles, por supuesto, de trascendencia y hay tipos de trascendencia, de lo cual los filósofos como Aristóteles, como Tomás de Aquino y muchos otros han hablado al respecto, y no voy a adentrarme en eso porque realmente no soy conocedor ni manejo el tema a la perfección como para hacerlo, pero me parece que el nivel en el que valoramos la trascendencia es importante y los niveles de trascendencia son importantes. Quizás no necesitamos trascender al mundo entero, pero quizás trascenderemos o influiremos en una persona que sí va a influir en el mundo entero. Y nosotros, sin ser directamente la cara de ese cambio, podemos ser el inicio o parte de ese proceso. Y eso a mí me emociona. Y eso creo que es importante. Si escuchaste el episodio completo, te agradezco mucho. Te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas si me escuchas en YouTube y le des a seguir si lo escuchas en Spotify. Que me sigas en Instagram en @creoqueimporta, en donde no solo publico los episodios, sino que estoy publicando frases de reflexiones más precisas y más concisas que tengo a lo largo de los días. También quiero hacer otros tipos de dinámicas, quiero interactuar más con la gente, quiero conversar, quiero aprender de mi audiencia, de cierta forma, de mi público, y quiero que crezcamos todos juntos de alguna manera. Porque esto es simplemente un medio de comunicación, es una forma de yo expresarme, es una forma de hacer catarsis, de soltar mis emociones, mis pensamientos, mis opiniones, y creo que está bueno, está interesante. Y te invito a que tú también participes. Quizás no tienes el ánimo de hacer un podcast, quizás no tienes las ganas de hacer un podcast, pero puedes participar en este y puedes conversar, puedes comentar, puedes decirme tus ideas y podemos debatirlo, podemos conversar, podemos generar una linda sociedad de alguna manera en la comunidad de Creo que Importa. Te doy las gracias y nos vemos la semana que viene.